Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Adaitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa. Les saluda Adaitza Cortés y usted está en Directo al Punto por Borinquen Radio. Las 14 emisoras, por los que nos están viendo también por la aplicación celular y el canal digital. Bienvenidos todos y un saludo a Luis Lara en los controles. Bueno, y ya estamos con el representante Jesús Santa Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Ada, a Luis y obviamente a Jorge cuando se incorpore. Un placer de compartir contigo y todo el público que te escucha. Así es, mira, acaba de el Senado ir por encima del veto del gobernador con relación a lo que hemos hablado aquí en este programa del salario mínimo a los empleados públicos que elevaba a $8. Y hay muchas expectativas con eso, cuénteme. ¿Se atrevieron? Bueno, nosotros sesionamos mañana, yo me imagino de que vamos a tomar la misma acción. Pero hay una cosa que no entiendo de por qué el señor gobernador no aprobó esta medida. Todo el mundo sabe que de enero 1 en adelante viene a implementarse el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos, o sea, y ya hay unos ajustes que todo el mundo sabe que van a estar por encima de lo que es el salario mínimo como tal. Lo otro es, dentro de lo que es el orden jurídico, hoy existe una ley de salario mínimo para el sector privado que es distinta a lo que es el salario mínimo de un empleado público. Y a mí me parece que empleado es empleado y hasta cierto punto deberían de equipararse esos salarios mínimos. Y en parte de lo que busca este proyecto que realmente surge del Senado es hacer esa distinción y que a futuro, si se creara una plaza nueva o se generara algo, todo el mundo sabe que el salario mínimo que tiene que ganar un empleado público, entiéndase sea del gobierno estatal o municipal, tiene que ser parecido, igual al que sería el salario mínimo que ahora mismo pueden tener una persona que trabaja en el sector privado. O sea, yo creo que más que algo sensato para mí, es lógico. Honestamente, no sé explicar por qué el señor gobernador no aprobó el proyecto, o por lo menos una lógica más concreta. Y nada, el Senado pues pasó por encima del veto. No me extrañaría que la Cámara haga lo mismo. Sí. En este momento, ¿entiendes que hay ambiente en la Cámara para aprobarlo? Y lo otro, se dice que era porque afectaba el desarrollo económico de la isla, que la Junta de Supervisión Fiscal no quería que esto se diera. Entonces, de momento, la gente dice, ¿pero qué tiene que ver la empresa privada, que la gente gane más, versus los empleados públicos? Era como que una mogolla de cosas que se han estado discutiendo, que todavía ni siquiera ustedes como representantes están registrando bien por dónde es que viene la bola. Mira, déjame quizás un poco explicar el por qué se aprueba primero un plan, una ley, mejor dicho, que aumenta el salario mínimo en Puerto Rico a nivel privado. La realidad es que en origen se quería hacer tanto para el lado privado como público, pero hay que recordar que en ese momento todavía no había concluido el ajuste de deuda, el arreglo de deuda del gobierno. Por lo tanto, mientras el gobierno estuviera en un proceso de quiebra donde no hubiera negociado su deuda, no era viable tú aprobar un tipo de medida como esa. O sea que por eso es que primero se aprueba la medida que aumenta el salario mínimo del sector privado, esperando que cuando se hiciera el ajuste de deuda procediéramos a hacer más o menos lo mismo con el sector público, que fue lo que pasó. O sea, por eso es que uno empieza primero y otro después. Y prácticamente tenía que ver con la condición que en el momento que se empieza la legislatura, que es un proyecto hecho de Héctor Ferrer, se trabaja primero con lo que es posible, porque si en ese proyecto incluíamos a los empleados públicos, la Junta tenía toda razón de no aceptar el incremento de salario mínimo porque no habíamos culminado con el proceso de ajuste de deuda o del acuerdo de deuda, se debería decir, ¿no? Esa es la razón. Y vuelvo otra vez, la intención, una vez se logra el primer ajuste de lo que es el salario mínimo del sector privado, era equiparar al sector público al mismo salario. Y yo no veo por qué eso es malo.
Al contrario, y más aún, Eso el pienso. gobierno de Puerto Rico va a poder lograr aumentar los salarios a partir del 1 de enero, y yo confío que todas las plazas tengan un salario al menos similar al establecido en esta ley. Vamos a ver, licenciado Jorge Rodríguez Feliciano, bienvenido primero que nada, y estamos hablando de lo que acaba de ocurrir en el Senado, que se fueron por encima del veto del gobernador para aprobar lo del salario, elevar el salario mínimo de los empleados públicos. Alcanzaron los 18 votos necesarios. Tu primera reacción: mañana sesionan en la Cámara de Representantes y nos estaba explicando Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, que posiblemente pueda haber el ambiente para irse igualito. Vamos contigo. Bueno, pasar por el veto del gobernador requiere un acto de desafío, ¿verdad? Obviamente, si tú eres del mismo partido. En la calle le dicen esto: hay que tener babilla. Algunos lo pueden hacer por babilla y otros, hay que ver. A mí me gusta mirar los méritos y no prejuzgar, pero vamos al efecto, el efecto. Pasar por encima del veto del gobernador, pues ya de por sí va a convertir, si se aprueben en ambos cuerpos, como parece que es de esperarse que ocurra, esta iniciativa en ley. En este caso, lo que se está tratando de hacer es en relación a los salarios de los empleados públicos. Y ahí el gobernador ya había dicho que él, en principio, no es que se oponga a que los empleados públicos tengan un mejor sueldo, un mejor salario, sino que el gobierno, a iniciativa de la administración de Pedro Pierluisi, está llevando a cabo unos planes de reclasificación y retribución que tendría un efecto análogo al de un incremento del salario mínimo, y que él prefería completar ese proceso, aparte de que ya usted podrá esperar en cuanto se oficialice la conversión en ley de este aumento de salario mínimo. La Junta va a aparecer por ahí, bien probablemente diciendo que van a ir al tribunal para eliminar esa ley, cosa que pudiesen tener alguna legitimación en el tribunal. Pues el tribunal escucha mucho los planteamientos de la Junta, aunque la Junta no las gana todas. Hay que ver las cosas en sus méritos. Pero de por sí ya entiendo que el gobernador lo estaba trabajando, o sea, la administración propiamente hablando, a través de los planes de retribución, de reclasificación y retribución. La iniciativa en la legislatura, pues es un mecanismo diferente para mejorar las condiciones de salario o de ingreso de estos servidores públicos. Yo no me opongo a que se mejoren los ingresos de los servidores públicos. Yo no creo que haya nadie realmente en su sano juicio que se oponga a que le mejoren los ingresos a los servidores públicos. ¿Cómo se hace? Hay ya una discrepancia entre lo que el gobernador propone y lo que la legislatura aparentemente se apresta a hacer, pasando por encima del veto. Al final de cuentas, la Junta va a tener algo que decir y probablemente la última palabra sobre esta controversia, y va a ser interesante qué posición asume la Junta, porque si el gobernador por un lado está empujando planes de reclasificación y distribución que tienen un efecto de incrementar la nómina pública, y la legislatura también está llevando a cabo esta iniciativa que, de convertirse en ley pasando por encima del veto del gobernador, incrementa el costo de la nómina pública. Vamos a ver entonces cuál efecto tiene una versus la otra ante los criterios de la Junta y el plan de ajuste fiscal que el gobierno está sujeto a cumplir conforme a lo que se ha pactado para el ajuste de la deuda de Puerto Rico. Y eso lo vamos a estar viendo de aprobarse finalmente en la Cámara, donde yo estimo que serán pocos los votos en contra. En este momento, lo que yo estoy viendo es que la gente dice que la Junta de Control Fiscal es el
plus ultra, o sea que sin ellos no podemos hacer nada. En este momento, por primera vez, veo que el Senado y la Cámara parece que dijeron, mira, basta ya. Pero por el otro lado tenemos los líos en la Autoridad de Energía Eléctrica, que vemos al gobernador diciendo que va a esperar hasta noviembre. La Junta no dice nada, la jueza no dice nada. O sea, nosotros estamos como, yo me siento a veces como si estuviera en un país ingobernable. O sea, estamos como si fuera el garete, aquí nadie sabe nada, estamos en un vacío de liderato. Yo no sé si es que soy yo, si es mi percepción, pero así lo veo. Representante Jesús Santa Rodríguez. Es bien, es como angustiante. Yo no sé ni cómo explicarlo. Bueno, primero que todo, ya le había dado el saludo a Jorge. Te debo, no me he olvidado, no me han dado las enmiendas, por si acaso. Estoy por enviarte un emplazador para pedirte las enmiendas. Pero ya se solicitaron. Mira, la realidad es que el ambiente, y tengo que ser, ¿verdad?, justo con todo el mundo, una vez llega la Junta a gobernar Puerto Rico, se complica un poco más. De por sí siempre ha sido complicado, no es que ha sido fácil, pero cuando tú tienes el elemento de la Junta de Supervisión Fiscal, pues complica un poco lo que es el proceso de gobernanza en el país. Eso yo creo que se ha discutido y se ha hablado del Estado y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que se complica. Y hasta cierto punto la Junta ha trabajado, no ha sido del todo consistente, unas cosas sí, otras no. Uno pudiera ver la ley y uno pudiera entender, bueno, la Junta no debería de hablar de un proyecto de ley hasta que se apruebe, porque una vez se aprueba, tú tienes todos los cambios que tiene el proyecto, tienes todas las enmiendas que se pidieron, está confirmada por el gobernador y debería ser desde ese momento en adelante que la Junta diga, oye, el proyecto tiene unas inquietudes, tiene unas cosas positivas, negativas, y dentro del poder que le da promesa, iniciar un proceso para invalidarla. Vamos a ponerlo así. Sin embargo, en otras ocasiones, el proyecto llega a la legislatura, no ha sido aprobada por un cuerpo y ya hay una opinión y una cartita, ¿no? Y ese tipo de cosas crea un poco de circunstancias, porque tú no sabes cómo se está jugando el juego. O sea, si tú desde el inicio, sin tener la oportunidad del legislador de mejorar una pieza legislativa, ya tú estás criticando una pieza, o yo me quedo callado y cuando termine el proceso entonces hablo. La Junta en eso no ha sido consistente y la realidad es que no sabría decirte qué decirte o no, más allá de uno actuar. Yo creo que la legislatura está para actuar, yo creo que el gobernador está para ejecutar y actuar también, y eventualmente pues uno, en la medida que tiene todos los datos, toda la información, la razón por la cual uno hace una acción, uno la pueda sustentar, uno se sienta confiado que uno puede ir a cualquier foro a defenderlo, uno tiene que actuar. Yo creo que aquellos que dicen, vamos a esperar que diga la Junta algo, no, yo creo que uno tiene que actuar y entonces la Junta que diga lo que diga y que actúe según conforme a ley, ¿no? Como tal. Gobernable o no, Puerto Rico no ha sido nunca fácil, pero tengo que reconocer que estos últimos 2 o 3 gobernadores, ¿no? Ha sido más complicado por la situación de tener una Junta en el medio. Jorge Rodríguez. Bueno, hay una serie de factores que complica el asunto de gobernar a Puerto Rico, especialmente de la perspectiva de la rama ejecutiva. Aunque ahora, con la llegada de la Junta de Control Fiscal, pues la rama legislativa también ha sentido el efecto. Pero en la rama legislativa, más allá de tal vez los recortes que le hicieron autoimponerse en el presupuesto de la legislatura, recortando el mismo, y alguna que otra ley aprobada en la legislatura que haya sido objetada por la Junta, no es igual que lo que pasa con la fortaleza y el gobernador, porque se supone que el gobernador propone la política pública, porque el gobernador es el ejecutivo que va a llevar a cabo el plan de gobierno por el cual el pueblo votó. El gobernador de Puerto Rico es el que representa la plataforma de gobierno por el cual el pueblo votó cuando lo eligió. Yo sé que la mayoría de los electores, cuando van a votar, miran el candidato y lo menos que piensan es en la plataforma de gobierno. Eso lo sabemos. Pero el libro, si se juega por el libro, ese candidato tiene una obligación política y moral
con la plataforma de gobierno que es la que él se comprometió a llevar a cabo si salía electo. Y en ese contexto, la situación de Puerto Rico, la cual la Junta ha servido para poner sobre la mesa al relieve la condición territorial, la falta de poderes de Puerto Rico y la sujeción del territorio de Puerto Rico a los poderes plenarios del Congreso, lo cual alguna gente decía que era un mito, otros decían que eso era metafórico, ahora lo están viendo en vivo y a todo color, porque la Junta tiene supremacía de poder sobre la Cámara, sobre el Senado y sobre el gobernador, sobre los tres, excepto en una competencia de la cual la propia ley que aprobó el Congreso le quitó poderes a la Junta y le dijo, aquí tú no te metes. Y es precisamente la solución del Estatuto de Puerto Rico, que uno de los artículos de la ley promesa establece una prohibición directa a la Junta a interferir con las acciones del gobierno de Puerto Rico para solucionar su estado. Por eso la Junta no se pudo meter a impedir el gasto público en relación a los efectos consecuentes del triunfo del sí en el referéndum del 2020. Y todo lo relacionado a ese tema, la Junta no tiene jurisdicción, si es para solucionar el estatus de Puerto Rico. En lo demás, en materia de gasto público, la Junta tiene un control y un objetivo de supervisión, entonces se complica, dado el caso de que ahora mismo la directora ejecutiva, Natalie Yaresco, ya no está en la silla, los miembros de la Junta no han designado formalmente un director ejecutivo que pueda dar la cara, entonces el ejecutivo tiene que ir a hablar con los miembros de la Junta, que no es lo mismo hablar con una persona que hablar con todos los demás, donde cada cual dice lo que se le ocurre en el momento o lo que piensa, y hay gente que se monta unos esquemas mentales y eso pasa en la Junta. Y si no es como ellos pensaron, piensa que no puede ser de otra manera. Entonces, un gobernador que trabaja en administración pública bajo las condiciones que está Puerto Rico hoy, tiene que tener un grado de diplomacia, de creatividad, de flexibilidad, de conocimiento de los objetivos fundamentales, no solamente de lo que se quiere cumplir con la ley promesa, sino también de lo que se quiere cumplir con la política pública. Y esto tal vez sea sencillo decirlo, pero ponerlo en la práctica hay que tener unas firmes convicciones, un dominio profundo del concepto de administración pública, de la filosofía de administración que está respaldada por la plataforma de gobierno y del funcionamiento de la Junta de Control Fiscal. Y lamentablemente, yo diría que a veces hasta los mismos miembros de la Junta se pierden en ese sentido. ¿Para qué rayos están allí? Y le empieza esta guerra de ego, porque ellos tienen poder y lo saben. Entonces, no es que tú tengas poder, ese poder te lo dio el Congreso, pero tiene que obrar de buena fe. Y la Junta en muchas ocasiones se le ha notado que no ha obrado de buena fe ni con la legislatura ni con el Ejecutivo y por consecuencia con el propio pueblo de Puerto Rico. Y tal vez yo pienso que ya Natalie Yaresco había aprendido bien o bastante la lección sobre este asunto y decidió irse cuando tal vez pudo haber hecho mejor ejecución de sus funciones a contrapeso de lo que pasaba con ella cuando inició en la silla. Mira, el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica de verdad que me deja a mí sin palabras. Hoy sobre 40,000, se dice según la información, estaban sin energía eléctrica. Por el otro lado, más de 900 millones estaba pidiendo la Autoridad de Energía Eléctrica para poner al día las plantas. Y entonces la gente de Luma le dice, no, es que eso no hace falta porque nosotros nos vamos a mover energía renovable y entonces ese dinero no se va a botar en eso. Cuando sabemos que hace falta una transición para una cosa o para la otra, sea para el gas, sea para energía renovable o para sencillamente mantenernos como estamos ahora mismo, ¿verdad? Con petróleo y demás. Entonces, por un lado, hemos dicho por mucho tiempo que la autoridad había que implosionarla, que eso olvídate, eso no servía, etcétera. Obviamente, la mitad de la población pensaba eso y la otra mitad entendía que estaban haciendo buen trabajo y que había que darle una oportunidad. Y entonces, ahora mismo estamos, el gobernador dijo que estaban en probatoria, pero que entonces ahora dice que están, que va a esperar hasta noviembre. O sea,
incertidumbre con algo tan serio como la energía eléctrica, se nos va la vida porque no puedes estudiar, no puedes trabajar, los negocios, los comerciantes, los hospitales, todo el mundo depende de la energía eléctrica y del agua para subsistir. Y entonces tenemos este vacilón aquí que parecería que esto es un juego y no lo es. Esto es un tema muy serio. Lo que nos quedan son 2 minutos en esta ronda, pero vamos entonces con Jesús Santa y terminamos luego de la pausa. Jesús Santa Rodríguez. Estás en mute, no te oigo. Okay. Adelante. Ahora. Sí, adelante. Yo puedo entender que haya que darle una oportunidad que Luma haga el trabajo mejor, etcétera, etcétera. Lo que no puedo entender es que ante una posibilidad de cambiar la estrategia de quién maneja lo que es la administración de la autoridad, si es que va a variar, si es que se va a modificar, si es que va a cambiar, hay distintos escenarios. Yo lo que esperaría es que el gobierno estuviera evaluando esos escenarios y de alguna manera tratar de ir creando ciertas estrategias dependiendo qué suceda. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobernador decide extender el contrato. Es su decisión, pero yo me imagino que no se puede extender bajo las condiciones que está ahora. Tiene que haber cierto tipo de cambio. Vamos a suponer que quiere salir de Luma, pero en vez de coger el ente público, quiere... Perdóname, Jesús, me dicen acá que te oyes bien bajito. Así que vamos a hacer algo. Vámonos a la pausa y regresamos con tu turno completo. Esto es Directo al Punto con el panel de análisis político con el representante Jesús Santa Rodríguez y el licenciado Jorge Rodríguez Feliciano. Regresamos. A la prueba de audio con Jesús. PQN. Jesús, parece que bajaste el volumen o algo. Parece que el momento... Avance informativo. Si me estás escuchando. Hoy pasar por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi al proyecto del Senado 563 que fijaba en $10.50 por hora el salario base de los servidores públicos. La mayoría popular obtuvo los 18 votos que requiere la Constitución de Puerto Rico para pasar por encima del veto. Además de los 12 senadores populares, votaron a favor el senador nuevo progresista William Villafañe, del movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacene y Rafael Bernabe, las senadoras María de Lourdes Santiago del Partido Independentista puertorriqueño, la senadora Joan Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Vidot. Los restantes 7 senadores del Partido Nuevo Progresista votaron en contra. Borinquen Radio 627. El gobernador Pedro Pierluisi solicitó a la Junta de Control Fiscal que aprueben una serie de enmiendas a los planes fiscales en apoyo a los municipios de la isla. Esto con el propósito de mejorar la situación fiscal y para asegurar que no se afecten o eliminen servicios esenciales que proveen a la ciudadanía. Los municipios brindan servicios directos a la ciudadanía y dan el frente ante los desafíos fiscales, a pesar de la reducción presupuestaria de hasta un 73% que han recibido desde el 2017. Es por esto que nos dimos a la tarea de identificar herramientas que sirvan para mejorar la situación fiscal municipal. Borinquen Radio 628. El informe de COVID-19 del Departamento de Salud reportó sobre 284 casos positivos confirmados, 925 probables y una muerte. La persona fallecida fue una mujer de 62 años de la región de Bayamón. Borinquen Radio 628. El comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa Filomeno, y el chef Iván Clemente de la organización sin fines de lucro Comedor de la Kennedy firmaron este lunes un acuerdo para que dicha entidad se establezca como Community Hub o centro comunitario de ayuda a la ciudadanía en momentos de emergencias o desastres. El Comedor de la Kennedy pasa a convertirse en una macro pop que serviría como punto de distribución de alimentos o donativos para los micropots, que son centros comunitarios más pequeños como iglesias y entidades sin fines de lucro. La poderosa Borinquen Radio 629. Ahora sí. Ok.
¿verdad, Jorge? Cuando los Ahora sí se oye puertorriqueños bien. ¿Lo recorren la escuchaste tú isla, también? descubren el poder de la Sí, cadena se oye Borinquen bien. Radio. 14 emisoras, 7 AM y 7 FM, cubriendo todo Puerto Rico. BQN, Borinquen Radio. 14 emisoras. Borinquen Radio. ¿Te preocupa alguna úlcera que no cicatriza? En el Hospital Wilma Vázquez de Vegabaja te podemos ayudar. En el Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica del Hospital Wilma Vázquez en Vegabaja, dominamos las técnicas médicas más avanzadas como terapia de oxigenación, presión negativa, injerto de piel y otros. Contamos con los especialistas certificados de mayor experiencia para lograr una pronta cicatrización, evitando amputaciones. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan de salud del gobierno con First Medical. Para más información y orientación, llámanos al Hospital Wilma Vázquez en Vegabaja. Teléfono 787-807-7575. 807-7575. Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la avenida Américo Miranda, a pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la Reforma Vital. Para cita, puede llamar los 7 días de la semana. Con gusto la atenderemos. Centro de Audiología y Balance de la doctora Sheila Ocasio Arce, 787-936-2557, 936-2557. Si te gusta la agricultura y quieres conocer las últimas tendencias ecológicas en la producción de plantas y frutos, estudia una carrera corta en Administración de Sistemas de Invernaderos. Este programa es único en Puerto Rico y es de Caribbean University. Matricúlate ya. Clases inician el 22 de agosto de 2022. 780-0070. Caribbean University. Ve más lejos. Es por ti. www.caribbean.edu. Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. En la segunda parte de este panel de análisis político, seguimos con el representante Jesús Santa Rodríguez por el Partido Popular Democrático y el licenciado Jorge Rodríguez Feliciano por el Partido Nuevo Progresista. Y estamos hablando ahora mismo del tema de Luma Energy, de las posibilidades de si se queda, se va y de todo lo que ha estado argumentando en las últimas horas el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia con relación a este contrato, al igual que la Junta y la incertidumbre que tenemos con relación al sistema de energía eléctrico de nuestra isla aquí en Puerto Rico. Estaba en el uso de la palabra Jesús Santa Rodríguez. Adelante. Sí, mira, quería indicarte que la situación que se tiene con Luma y obviamente la no decisión todavía del señor gobernador de qué va a hacer con ese asunto, más allá de que quisiera esperar o no, yo puedo respetar eso. Sin embargo, pienso de que el gobierno tiene que estar mirando diversos escenarios que pudieran surgir a noviembre 30. O sea, puede ser que siga el contrato, puede ser que se cambie el contrato, puede ser que se cambie la compañía, puede ser que venga a ser que llegue un segundo en la subasta, puede ser que se haga un nuevo ente, sea privado o semipúblico, lo que sea, ¿no? Y yo creo que tiene que estar mirando en eso, porque más allá de lo que sucede en noviembre 30, tal y como está operando, ya sea por culpa del contrato o la falta de personal que tiene Luma, yo estoy consciente que si queremos que las cosas funcionen de mejor manera, no puede ser tal y como están funcionando ahora. Yo creo que algún cambio hay que hacer. Y obviamente uno tendrá pues en la legislatura la voz de tratar de mover ese asunto, pero quien le corresponde es el Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que tomar decisión. Yo, si quiere un buen consejo, es que vaya evaluando los distintos posibles escenarios, ¿no?, que pueden suceder por cualquier cosa, ¿no? Cosa de que si suceda lo que suceda, hay un plan B, hay un plan C, hay una forma donde moverse para que el país siga funcionando.
yo oí de ti, Ada, cuando tú planteaste de esta inquietud de la Junta de no dar dinero para trabajar con las plantas generadoras. Cuidado, cuidado. Yo estoy de acuerdo de que la política, y de hecho voté a favor de que la política pública del gobierno sea movernos a lo que son la generación de energías verdes, ¿no? El utilizar las energías verdes. Pero eso es un proceso que va a tomar años. Yo puedo entender de que no se quiera hacer una nueva planta de generación que utilice petróleo o que utilice un tipo de combustible fósil. Eso yo lo puedo entender. Pero si eso es así, tenemos que proteger las que tenemos, porque hasta tanto no se haga totalmente la transición, que no se hace un año, ni se hace en 2 ni en 5, eso puede va a tomar, y lo digo así, va a tomar más de una década, quizás 2. En esa transición necesitamos tener aquella instrumento que genere la energía y que sea lo más confiable posible, porque tampoco podemos vivir ni un año, ni 3, ni 5, ni una década, ni 2, con un servicio inestable, porque entonces sí va a haber un impacto bien negativo a la actividad económica del país. Así que, cuidado, yo puedo entender que tú no quieras hacer una nueva planta. Estás en mute. Sí, adelante. O un segundo Costa Sur, pero lo que tenemos tiene que operar hasta tanto se haga la transición, y eso no se hace si no se hace un mantenimiento adecuado, si no se pone lo más eficiente esas plantas, si son ineficientes, tratar de que operen lo más eficiente posible dentro de su configuración y tecnología. Así que yo creo que ese comunicado o esa información que da Luma de no hacer nada con eso, yo creo que hace mucho daño al país, y yo creo que no es correcto. Yo creo que tenemos que estar pensando en un proceso de transición donde por un tiempo adicional vamos a tener que depender de esas plantas de generación, ya sea que son de gas, ya sea que son de petróleo, o ya sean que sea de otro tipo de combustibles fósiles. Licenciado Jorge Rodríguez. Bueno, hay un momento de mucha definición en relación a la política energética de Puerto Rico. No solamente con relación a la transmisión de la energía generada, que es lo que está haciendo Luma, sino a la generación de la energía que está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que Luma lo que hace es transmitir, llevar la transmisión de esa energía. Ha salido en la prensa información en el sentido de que hay unos fondos federales que habían sido asignados por motivo del huracán para restablecimiento de infraestructura de energía eléctrica, que hay preocupación sobre si se pueden o no perder los mismos. Yo creo que el gobierno puede asignar, si le es posible dentro de los marcos de control que tienen estos fondos, estos dineros para arreglar los defectos o daños que sean fácilmente reparables de las plantas generatrices, pero también el gobierno, yo entiendo que debe de restablecer la funcionabilidad de todas las plantas de generación de energía eléctrica mediante agua, las hidroeléctricas que tiene Puerto Rico, tiene fondos federales para generación de energía, y la energía hidroeléctrica es energía limpia. Metan mano y pónganse a poner estas plantas a producir con los equipos de este tiempo, porque sabemos que estas plantas hidroeléctricas que tiene Puerto Rico son del año de la guácara y básicamente no están funcionando. Si alguna de ellas funciona, es mínimo lo que está produciendo. Eso, por una parte, salva una infraestructura que ya había sido creada, le da tal vez un refuerzo y unas capacidades nuevas de obtención de energía a todo Puerto Rico. Lo otro es lo de la energía del sol. Estos proyectos de energía solar, el gobierno tiene la capacidad para crear microredes en
en la utilización de los techos de los edificios del gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, Fomento Industrial tiene aproximadamente 1,000 edificios. Los edificios de Fomento, ellos dicen que tienen 800 en uso, 800. Exacto. Si cada techo de un edificio de Fomento se convierte en un techo con placas solares para generar electricidad con placas solares, 800 edificios de Fomento que están en uso, en eso no pueden decir que van a venir los vándalos a llevarse las placas solares, porque están en uso. Sería una alternativa de generación de energía eléctrica a través de microredes, sin contar la cantidad de techos que tienen múltiples edificios del gobierno que se pueden utilizar para ese mismo propósito, sin tener que utilizar las tierras agrícolas para sembrar placas solares. Lo cual yo objeto, especialmente en Puerto Rico, donde hay una limitación territorial para generación y la agricultura, la creación de productos agrícolas saludables para cumplir con la necesidad alimentaria de Puerto Rico, de los puertorriqueños, de los que vivimos aquí. Y esas dos cosas se tienen que atender con premura. Seguro. Y lamentablemente, los dimes y diretes, hay muchas opiniones, hay gente protestando con razón. Si se le va la luz, la gente le molesta. Tal vez en Puerto Rico los apagones no son como los que hay en Cuba, que los mismos que van a la calle Fortaleza, esquina Cristo, a gritar patria o muerte y a quemar la bandera americana, están apoyados por el régimen del narcocomunista Miguel Díaz-Canel, que no tiene, allí no hay apagones porque no hay energía eléctrica, y los apagones donde hay energía eléctrica son de más de 12 horas. Entonces esta gente viene aquí a crear protestas impulsando una ideología que ha demostrado que ha fracasado en Cuba. Y aquí en Puerto Rico, teniendo los fondos federales para llevar a cabo los trabajos, estamos hablando de 13,000 millones de dólares, que eso es mucho decir. Y en este sistema se puede levantar una nueva manera de llevar a cabo la generación de energía y que se abarate el costo para el consumidor en Puerto Rico. Si estas cosas no se cumplen, Puerto Rico va a seguir en un deterioro. Va a seguir siendo más complicado la generación de empleo. Si un inversionista sabe que venir a producir manufactura en Puerto Rico le va a salir más caro porque la energía eléctrica es demasiado onerosa, va a tratar de poner la planta de producción en un sitio donde salga más barato, porque esa es la mentalidad de administración. Nadie juega para perder. En administración se administra y se juega para ganar. Así que tenemos este reto de frente y peleando y protestando y tratando de venir con la excusa de un apagón a impulsar ideas malsanas políticamente hablando, que las esconden detrás de la protesta. No engañemos a nadie. Sabemos que una gran parte de estos que gritan y patalean en la calle de Fortaleza, esquina del Cristo, lo que están buscando es el socialismo y el comunismo. Es una lástima decirlo, pero esa es la verdad. Y ya ni le van a las actividades porque ya te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado de bandera puertorriqueña, aunque canten Verde Luz, aunque lleven allí al topo, no importa. Ya la gente sabe cuál es la agenda de ellos. La agenda de ellos es la del padrino que le manda apoyo desde Cuba, Miguel Díaz-Canel y los comunistas. Lamentablemente, por eso mismo el FBI estuvo los otros días visitando una gente de unas brigadas que van allá a hacer unas gestiones sospechosas porque tienen un propósito ideológico y político y le importa 3 pepinos si la gente tiene luz, si se le dañó la nevera o no se le dañó. Esa es la realidad. Yo espero que en la legislatura, en la parte que le corresponda y en la rama ejecutiva, delineen un esfuerzo en conjunto. A final de cuentas, todos estamos en el mismo barco y si Puerto Rico triunfa en esto, salva los fondos federales, recupera las plantas hidroeléctricas, puede generar algunas nuevas donde se pueda hacer razonablemente, lleva a cabo la energía solar utilizando los techos de los edificios del gobierno, comienza a abaratar los costos y dejen de estar repartiendo los contratos y los trabajos a ciertas personas que da la apariencia. Está difícil eso, da la apariencia, sí, pero está difícil. Pero hay que erradicar esta repartición de contratos corruptos, venga de donde venga, porque a final de cuentas que se fastidia es el pueblo de Puerto Rico. La gente está cansada.
Mira, hay un tema que a mí me preocupa. Yo estoy viendo un video aquí y a la verdad que es que me da tanta indignación que no sé ni cómo explicarlo. Y es, miren, en las cárceles, ahí están los famosos grupos, Nieta, los 25, los 27, los tiburones y todo eso que la gente conoce, ¿verdad? Cómo se dividen precisamente por los delitos que han cometido y cuáles no pueden convivir y quiénes están en cárceles de seguridad y demás. Eso, si tú lo pasas a las escuelas, si tú lo pasas al día a día, ocurre que muchas veces, como se cerraron una cantidad de escuelas y tuvieron que mezclar estudiantes de unas escuelas y otras, esa gente no pueden estar juntos. Los que saben y conocen de las barriadas, de los caseros y de muchas cosas. Entonces, yo estoy viendo aquí unos visuales de un nene contra la pared, tapándose la cara, recibiendo puños y recibiendo golpes del famoso bullying que está denunciándose en las escuelas. Esto ocurrió específicamente en la escuela Juan Correder de Ciales, pero esto se están haciendo de la vista larga y esto está ocurriendo en un sinnúmero de escuelas y nadie ve nada. Los guardias de seguridad no ven nada, la directora de la escuela no ve nada, la escuela a lo mejor del salón, ¿verdad? Hogar no ve nada. Y estos niños o se tienen que dropear y tienen que salir de las escuelas porque no van a estar recibiendo golpes todos los días. Si va el papá y la mamá a reclamar es peor para el muchacho porque se burlan más todavía. Y el chamaquito que no se sabe defender cogiendo pescozas, puños y patadas solamente contra una pared, aguantándose y con su bulto tratando de protegerse. Eso a mí me da una indignación, una rabia tan grande. ¿Qué está pasando en el Departamento de Educación? Que es uno de los que más presupuesto tiene, pero lo que se trata de seguridad y muchas otras cosas, eso no les importa. Entonces, nos tratan de vender que para mí lo más importante ahora mismo es el COVID y las dichosas mascarillas y la distancia y demás. Aquí no se habla de más nada. ¿Qué rayos es lo que pasa en Puerto Rico? Jesús Santa Rodríguez. O sea, esto para mí es prioridad. Maldita sea la hora de las mascarillas, la estupidez que en Puerto Rico todavía quieren seguir hablando. En los demás estados, en las diferentes naciones, ya eso pasó, ya sabemos lo que es y cómo combatirlo, y ya hay vacunación, hay medicamentos, hay de la madre de los tomates. Pero aquí queremos seguir hablando de tonterías y no preocupándonos por la juventud. Después decimos por qué no pueden sacar buenas notas y por qué los nenes están fuera de las escuelas. Mire quién rayos quiere estar cogiendo golpes todos los días porque no los ayudan. Mira, de hecho, escucho el desahogo y lo he escuchado de mucha gente que tiene sus hijos en la escuela pública especialmente, en donde no se explican cómo un sistema de educación, cuando tú unes los fondos federales y los fondos estatales, el fondo general, tienen el presupuesto más grande de Puerto Rico, cerca de $3 billones operacional cada año. Y yo creo que esto es un problema, obviamente, trayendo lo que es el problema en el departamento como tal, es complicado. Y yo creo que el primer asunto que tiene el departamento es que es muy grande. Yo creo que el secretario de Educación tiene demasiadas cosas encima. O sea, yo todavía no entiendo por qué el secretario de Educación tiene que estar pendiente al menú de los salones de comedor. O sea, yo no sé por qué el secretario de Educación tiene que estar pendiente a la misma transportación de los estudiantes. Yo creo que debe estar más pendiente a que las facilidades de educación, las escuelas estén en buenas condiciones, que tengan el personal adecuado y necesario para llevar a cabo una operación de educación segura y con todos los requisitos, incluyendo de trabajadores sociales que a veces hacen falta, dado la dinámica de los mismos muchachos. Los muchachos a veces son más crueles que los adultos, ¿no? Dentro de su proceder y su hacer, ¿no? Yo creo que hay que reestructurar y rehacer ese departamento. No es que no exista el departamento de comedores escolares, es que tiene que manejar lo otro. O sea, yo no sé por qué esa factura o esas inquietudes tienen que llegar al secretario, por dar un ejemplo, entre otras cosas. Yo creo que hay que rehacer y repensar el sistema o el departamento de educación a una nueva realidad de alrededor de 300,000 estudiantes, cuando hace una década eran cerca de 800,000. A una nueva realidad donde la economía del conocimiento es la que va a llevar al país a echarla hacia adelante y conlleva otra estructura de educación y otra estructura de manejar a estos jóvenes, de unos jóvenes que tienen unos intereses muy distintos a los que nosotros teníamos y que tienen unas facilidades. Cuando era chiquito, yo no tenía un celular, o sea, y no tenía la tecnología que tienen ahora y teníamos que movernos a eso. Ese es el primer problema. Pero el segundo problema tiene que ver con los actos de corrupción, y me explico.
Yo no voy a abundar de lo de Julia Keller. Yo voy a abundar que tenemos ahora mismo un monitor en educación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Con qué se come eso? Cuando el Departamento de Educación, por darte un ejemplo, el Departamento de Compra hace todo un proceso para comprar unos suministros, algo necesario. Después que está un mes o 2 meses haciendo eso, no se compra, porque entonces el monitor tiene que verificar que el Departamento de Educación haya hecho las cosas bien. Pues mira, si antes se tardaba mucho, ahora se tarda más. ¿Por qué usted cree que teniendo menos escuela y menos estudiantes, este comienzo de clase fue tan brusco? Porque el proceso es tan burocrático y con un monitor se complica más. Y tenemos el monitor porque hubo un momento dado de que unas personas utilizaron mal dinero en el Departamento de Educación y lamentablemente el gobierno norteamericano, el gobierno federal, no confía en nosotros. Y más allá de traernos una solución, nos trae un monitor porque no confían con nosotros, pero en vez del monitor ser más ágil, al contrario, hace lo mismo que hace el departamento, así que por lo menos duplica el tiempo que se tarda el departamento en hacer las cosas, sin contar que el monitor no tiene tiene que verlo todo, pero no tiene todo el personal para verlo todo, o sea que complica aún más las cosas. Esa es la razón, o de las razones, ¿verdad? Porque el departamento, aun cuando, oye, me da mucha pena el secretario, yo tengo muy buena relación con él, sé que está haciendo el máximo, pero la realidad es que a veces siento que tiene las manos atadas porque tiene tantas cosas encima, y hasta que nosotros no reformemos ese departamento, yo no veo salida a que la educación, no es que mejore, porque eso es el primer reto, es que tiene que llegar a un nivel que podamos competir con el resto del mundo, porque si no es así, nos vamos a quedar atrás. Jorge Rodríguez, tu postura. Ada, ¿cuánto es 1 más 1? 2, que yo sepa todavía. ¿Verdad? Que es 2. Cuando yo estudiaba en la escuela, 1 más 1 era 2. Y Jesús Santa, que yo no creo que haya mucha brecha generacional entre nosotros, estoy seguro que 1 más 1 era 2 en Cagua o en el pueblo donde él estudió. En Aguadilla, 1 más 1 2. Y yo lo traigo porque aquí, cada vez que montan un secretario de educación, viene con esta cosa fabulosa de complicaciones y elucubraciones existenciales, como diría Harry Resach, que en paz descanse. Y vienen a inventar el sistema nuevo. Y los nenes siguen graduándose con deficiencias en inglés. Graduamos estudiantes que no saben hablar inglés. Graduamos estudiantes que no saben escribir en español. Graduamos estudiantes que no dominan las matemáticas. Tampoco saben la historia. Tampoco dominan la ciencia. Tenemos una seria deficiencia en la instrucción de nuestros jóvenes y niños en las materias básicas para las cuales los papás mandan los nenes a la escuela. Y se te olvidó decir que todo eso de que ellos vienen a cambiar el mundo es con el mismo grupo de empleados de confianza y todos estos puestos que se llevan todos los salarios, o sea que ellos vienen a cambiar, entre comillas, vienen a cambiar, nada van a cambiar así. Entonces empiezan los estudios no en el salón de clase, allá en la burocracia. Hay que hacer un estudio porque vemos que la violencia se sana con perspectiva de género y créanme que en esto participan toda clase de locos. Que si la violencia se curara con perspectiva de género, la humanidad hubiese practicado eso desde sus orígenes prácticamente, y tal vez mucho antes de que Caín matara a Abel. Pero la realidad es que se pierde el dinero del gobierno en estudios, en llevar políticas públicas para empujarle cosas a los estudiantes que no les sirve de nada en la vida. Tenemos niños que no saben bregar con un cable eléctrico, no saben cambiar una bombilla. Eso se debe enseñar en la escuela también. Enseñarle agricultura, enseñarle electricidad, enseñarle plomería a todos. Deporte. Le metemos 40 millones al Comité Olimpillo que tiene 13 informes del Contralor señalándole corrupción. Ahí están los informes en la avenida Ponce de León, número 105 en Atorrey, cogiendo polvo en un archivo de la oficina del Contralor. Yo los vi, yo no lo puedo decir. Pero el gobierno le sigue asignando millones a un comité señalado por corrupción reiteradamente. Mientras tanto, los nenes en las escuelas públicas no tienen buena instrucción de deporte, no tienen uniforme, no tienen
prácticamente nada para desarrollar mente sana y cuerpo sano, indistintamente si es gordo, flaco, alto, bajito. Todo el mundo debería tener una oportunidad de desarrollo en el deporte porque eso te hace crecer, te pone a trabajar en equipo y te da muchas cosas positivas. Pero tenemos estos gobiernos, tanto del PNP como del Partido Popular, que se han dedicado por pasadas administraciones a hacer inventos locos en el Departamento de Educación y con el agravante de que se han montado unos secretarios de educación, ladrones y pillos como Julia Kelleher, como Víctor Fajardo y como otros más que pudiésemos hacer la lista y no acabamos. Mientras tanto, estos jóvenes nuestros se están perdiendo. Aquí hay que hacer, poner el dinero a trabajar para la verdadera educación del estudiante. Y muy bien, concurro con Jesús Santa. Si hay menos escuelas, hay menos estudiantes, ¿por qué tiene que ser más complicado todavía el inicio de clases? ¿Por qué todos los años tenemos que ver el papelón de noticiario de televisión presentando escuelas que supuestamente no estaban listas para el inicio de clases? Y todo el mundo sabe que durante el semestre se debe ir atendiendo lo que es importante y lo que se tiene que atender antes del inicio de clase. Hay un periodo de tiempo desde que se acaban las clases hasta que vuelve a iniciar el curso para precisamente hacer eso. Y aquí todos los años vienen con la misma cosa, no importa de qué partido, puede ser el Partido Popular o el PNP y sigue pasando lo mismo. Y eso, que las columnas cortas, todavía, ¿alguno de ustedes dos me puede decir a mí cuáles son las escuelas de las columnas cortas, las columnas largas, las que cerraron por eso, las que están trabajando ya, los fondos que llegaron del COR 3? ¿Alguien habla de eso? No, porque es que tratan de meter eso debajo de la alfombra, a ver si se nos olvida. Pero no se nos olvida, porque cuando vemos estas situaciones con los niños, pues uno dice, ¿qué está pasando aquí? Cuando venga el próximo temblor de tierra, que Dios no lo quiera, y vamos a volver a hablar de las columnas cortas. Exactamente. Dios me los cuide. Gracias, licenciado Jorge Rodríguez, representante Jesús Santa Rodríguez, por otro lunes más aquí en el panel de análisis político. Pausamos, amigos. Esto es Directo al Punto. Nos vemos. Bueno.